Hola, buenas tardes de nuevo o buenos días, y a usted que me oye de madrugada, buenas madrugadas. Pues una de las ventajas que tienen esto de las redes sociales y de la electrónica es que hoy día pueden ustedes escuchar esto cuando quieran. Voy a dar las gracias a todos los que están y estuvieron la semana pasada, que son los que tienen más mérito. Se han aguantado uno y todavía están aquí, por algo será. Y los que no estaban y sientan curiosidad, sepan que todos estos programas se suben luego a la página déjatedehistorias.es, donde estarán cada uno de ellos. No hace falta numerarlos porque cada uno tiene su año. La semana pasada fue el año 1940, hoy 1941. Y como siempre voy a empezar contando algunas cosas de lo que pasaba en el mundo que no eran precisamente muy tranquilizadoras, porque el año pasado hablábamos de que casi estaba empezando la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos ya totalmente metidos dentro. Por ejemplo, desde el lado del mundo, aquí está en diciembre el ataque japonés a Pearl Harbor. Pearl Harbor es el puerto de Honolulu, en las islas Hawái, en la isla de Oahu, donde estaba la mayor base norteamericana del Pacífico, y de pronto una escuadra enorme japonesa, sin que nadie se enterara, llegó, bombardeó. Lo habrán visto en la película Pearl Harbor, y si son de mi quinta, en una película mucho mejor que se llamaba De aquí a la eternidad, con Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Frank Sinatra, que ganó precisamente el Oscar al mejor actor secundario con esa película. Fue un desastre. Ahora mismo, desde fuera del agua, se ve completo uno de los acorazados, creo que será el Arizona SS, se puede ver y está considerado, vamos, es un monumento público al que no se puede entrar porque hay una capa grande de agua encima, pero está entero. Ese fue el detonante para que Estados Unidos declarara la guerra a Japón, y con Japón a Alemania e Italia. Pero mientras tanto, en España, en vista de que el Führer, Hitler, no estaba muy contento con que no le ayudáramos, España decidió mandarle una división, la División Azul. Miren, ahí le van todos saludando con el saludo romano. Uno le puede llamar saludo fascista, saludo franquista, saludo nazi, pero era el saludo de los romanos. Hay que tener en cuenta que los fascistas italianos querían reverdecer el Imperio Romano, y esa división, que era una gota de agua dentro de las decenas y decenas de divisiones que tenía el ejército alemán, fueron importantes para ellos y para nosotros. Lucharon bien, muchos de ellos estuvieron luego muchos años presos cuando fueron apresados por las tropas rusas, y tardaron hasta el año 50. No nos los devolvieron cuando ya la guerra había terminado 5 años antes. Se hizo primero una novela, Embajadores en el Infierno, de Luca de Tena, Torcuato Luca de Tena, y luego una película con la misma historia. Cosas positivas. Por ejemplo, durante la Guerra Española, los franceses, tan buenos ellos como eran, se llevaron varias piezas de nuestro patrimonio nacional. Por ejemplo, la Dama de Elche. Y cosa curiosa, se consiguió que en este año 41 Francia, al Museo del Louvre, devolviera al Museo del Prado a nuestra Dama de Elche. Algo tuvo que ver que entonces Francia estaba ocupada por los alemanes y los alemanes simpatizaban más con nosotros. Y lo mismo pasó con la Inmaculada de Murillo, que también se había ido de viaje, y también conseguimos que volviera, que regresara y que pasara a engrosar la colección. Tenía que estar en la del Museo del Prado. No voy a hablar más de esta situación, pero sí de la cultura española en la guerra, en la posguerra, y ahí vamos a empezar a hablar de teatro. Teníamos un creador como Jacinto Benavente, que tenía el marchamo de que le habían dado el Premio Nobel de Literatura. Y curiosamente estrenó una obra en este año, el año 41, se llamaba Puntos Suspensivos y Amargaba. Ahí la tienen ustedes. Comedia en 3 actos. Bueno, nadie la recuerda ahora. Es curioso que cuanto más serias son las obras, menos se las recuerda. Y sin embargo, en ese mismo año, Enrique Jardiel Poncela hizo una cosa tan divertida como esta: Los ladrones somos gente honrada. Y la gente lo recuerda. Se ha vuelto a pasar al cine y no ha pasado de moda, con un enorme talento cómico y con esa paradoja
del ladrón. Bueno, encima estamos viendo también la versión de cine con Manuel Luna y Mercedes Vecino y Amparito Ribelles, que se hizo inmediatamente después. Y vuelvo a la parte culta. José María Pemán, esta segunda película, acabamos de verla, también estaba entonces ya Ozores. Otro de la gente importante fue José María Pemán, no de menos que director de la Real Academia, autor de la letra del himno de España que nadie canta cuando ganamos el Mundial, cosa que hacemos cada 50 o 60 años, se nos olvida la letra como es lógico, y hizo una obra importante entonces, creían, que se llamaba El Testamento de la Mariposa, y les desafío a que alguien me recuerde de qué iba El Testamento de las Mariposas. Y, ya lo hemos visto en imagen, fue el año en que empezó La Codorniz. La Codorniz fue un milagro, una revista satírica que no voy a decir que se metía con el régimen porque no les hubieran dejado sacarlo, se subtitulaba como la revista más audaz para el lector más inteligente. Y ahí estaba Tono, ahí estaba Gila, ahí había gente importantísima, Miura, gente que hizo una revista que duró muchísimos años y que luego, por esas cosas de que cuando llega la democracia, todos los que lucharon por la democracia, sean cantautores, sean novelistas, sean directores de cine o humoristas, acaban siendo olvidados. Y les voy a hablar del incendio de Santander. Fue un incendio muy importante, destruyó prácticamente más de media ciudad, fue una de las grandes catástrofes de la posguerra española, pero le voy a hablar de ellos fundamentalmente porque reunió y convocó a todos los grandes artistas del mundo de la canción, de la copla, del teatro. Tengo de nuevo, como hice la semana pasada, tengo un documento, estará por aquí, de cómo fue aquel festival, que por cierto, promovido por la artista más importante del momento, que era Concha Piquer. Concha Piquer no solamente era la número uno, era la reina a su nivel, pero hay que destacar que en el mes de febrero de ese año todas las figuras que estaban actuando en Madrid van al Teatro Calderón, todavía existente, uno de los grandes templos de la música de la copla, para hacer una función a beneficio de los damnificados por el incendio de Santander. Y la función consiste básicamente en la obra que estaba representando Concha Piquer, y entre cuadro y cuadro daba paso a otros. Dice aquí, la ciudad de Santander había quedado prácticamente destruida por un incendio y los artistas españoles se movilizaron en una fiesta en el Teatro Calderón, atención, que daría origen a las famosas galas benéficas del Calderón, que cada 5 de enero iban a estar presididas por doña Carmen Polo de Franco durante años, años y años, y donde pasaban todas las figuras y nadie se podía negar. Pero en esta ocasión la colaboración fue total. Por ejemplo, actores como Valeriano León y Rafael López Somoza se vistieron de acomodadores y eran los que colocaban al público. Y dentro había un puesto de agua, azucarillos y aguardientes, y lo servían Miguel Ligero, uno de los actores cómicos de moda, Ramper. Los productos que se vendían allí los había dado Perico Chicote, y la actriz Irene López se compró una de estas corbatas que se vendían allí, la compró por el estratosférico precio para entonces de 500 pesetas. Al cambio ahora serían 3 euros, pero entonces 500 pesetas era muchísimo dinero. No sigo leyendo, pero que sepan que esto es una muestra de lo que significó, primero, de la solidaridad de los artistas españoles y segundo, del significado que tuvo esa desgracia. Voy a seguir un poco, como tengo tantos papeles, leo de un sitio y de otro. Les quería contar también que ese año se estrena en España una de esas películas que nunca pasarán de moda, de Walt Disney, Blancanieves y los 7 enanitos, en Technicolor, en dibujitos, un clásico de los clásicos. Ahora discutido porque el príncipe le da un beso a Blancanieves sin consentimiento previo porque estaba dormida. Nadie se preocupa de que vivía con 7 hombres, los 7 enanitos. Nadie se preocupa de que su madrastra la envenena, de que su madrastra la abandona en el bosque para ver si se muere. Nadie se preocupa de eso, pero un beso que han saltado las alarmas, un beso no consensuado, no dicen no consentido,
no consensuado. 4 años tardó esta película, que realmente no tenía ningún motivo de censura, para estrenarse en España, porque en España entonces las productoras americanas no nos enviaban casi nada, y lo que enviaban lo enviaban con mucho retraso. Y vamos a entrar en el mundo de la copla y verán ustedes que se repiten prácticamente los mismos nombres que tuvimos en el año 40. Aquí está Miguel de Molina, tan guapo como siempre. Todavía este año 41 estaba en España. Cuando ya se marchó de España harto, después de un atentado que le hicieron, le cortaron el pelo, le dieron a beber aceite de ricino y le amenazaron de muerte, se marchó a Argentina en el año 42. Este año, el año 41, tuvo un éxito enorme con El Avellanero y uno mucho más grande con La Rosa y el Viento. Esas eran las grandes canciones de Miguel de Molina. Muchas de ellas las tienen ustedes, ya lo he dicho más veces, en internet, pero atención, porque unas las tienen en el sonido de aquellos últimos años 30 y primeros años 40, y otras en los que hizo luego cuando en los 50 regresó a España y volvió a grabarlas. Otro de los personajes de la copla era Gracia de Triana. No hace falta decir de dónde era sevillana, de Triana. Por uno de sus primeros éxitos la llamaban La Calentito, es decir, igual que a Micaela la llamaban La Polaca, Micaela Flores, La Polaca, pero una broma, La Calentito. Y fue la que hizo el gran éxito de La hija de don Juan Alba, que si no recuerdan la letra, aparte de que la pueden encontrar en internet, que sepan que es aquella que quería meterse a monja, La hija de don Juan Alba. Gran canción también es de este año 41, Los Aceituneros. Es otra de las grandísimas figuras de la copla que ha sobrevivido, no ella murió en el 89. Durante años y años, siempre que alguien hace un programa de copla, una película de copla, aparece Gracia de Triana y aparece con su famoso ricito Estrellita Castro, que ese año hizo la película Torbellino. La película Torbellino fue un éxito, como casi todo lo que hacía ella, con Manuel Luna, que era un galán que estaba de moda, y con Manolo Morán. Y voy a cambiar un poco de tercio, porque voy a pasar al comienzo del bolero. Por fin nos llega el bolero. Es decir, España en estos años llegan tres grandes manifestaciones de música latinoamericana. ¿Cuáles son? El bolero, el tango y la ranchera. Son las cosas que funcionan. El tango con Carlos Gardel, que había muerto unos años antes. Había muerto creo que en el 35, en el aeropuerto de Medellín. Pero no estrellándose su avión, sino chocando su avión en tierra con otro avión. No fue un accidente, una caída del avión, ni al despegar ni al aterrizar, estaba en tierra. Pero el primero que nos vino fue Machín. Machín era cubano, de padre gallego de Lugo y madre cubana. Llegó a España huyendo, primero se fue a Estados Unidos, donde tuvo muchísimo éxito con el Manisero. En vista de que funcionaba muy bien, vino a Europa, se instaló en París y dijo: yo aquí, viniendo de América, me hincho a ganar dinero. Y resulta que le pilló la guerra, le pilló la ocupación alemana que vimos en el programa anterior. Entonces se vino a España, aquí en este año 42, se instaló. Al principio era el cantante de orquestas, prácticamente no aparecía su nombre, pero poco a poco fue cogiendo fuerza, y cogió tanta fuerza que ya en el año 47-48, de lo que hablaremos en esos años, es cuando graba ya Dos Gardenias, Angelitos Negros, y se convierte en el cantante más popular y empieza a organizar turnés junto con artistas de copla, cabecera de cartel, Juanito Valderrama y Antonio Machín. Y aparece por aquí doña Concha Piquer, porque hay que recordar que este año, además de otras muchas canciones, es el año de Tatuaje. Tatuaje, Ojos Verdes y la Bien Pagá son, a mi manera de entender, las tres mejores coplas de la historia. Hay coplas buenísimas, pero yo creo que ningunas superan a esta trilogía de grandes obras, no solo cantadas por Concha Piquer, sino por mucha gente. Y de hecho La Falsa Moneda la cantaba Miguel de Molina, es decir, pero no se puede ser mejor poeta, mejor compositor que el maestro Quiroga, mejor poeta que Rafael de León y mejores cantantes que las que había. Y seguía la revista, hemos visto, nos ha adelantado Celia Gámez, que estaba diciéndonos: ¿y de lo mío qué? Y Celia Gámez seguía
estrenó la obra Yola, el musical Yola, que fue un enorme éxito con una canción llamada Mírame. Pero en el Teatro Eslava, por cierto, pero lo que la gente seguía escuchando eran las obras, las canciones del Pichi, de los Nardos, que todavía suenan en nuestra época, es decir, no es... Y luego además Celia Gámez, como vemos en esa portada, hizo Ya hemos pasado, que era la reivindicación de los vencedores de la guerra ante lo que decían los carteles del Madrid de los últimos meses de guerra: no pasarán. Todavía se sigue utilizando, no pasarán, o Madrid será la cuna del fascismo. Pero quiero dedicar los últimos minutos a los ritmos y a los géneros que empiezan a entrar y que se convierten en una avanzadilla de lo que va a ser el futuro. Este primero que vemos aquí se llama Manuel Medina, murió en el 78, es decir, que llegó a competir con los Beatles y con los Rolling Stones y demás. Era chelista, tocaba el cello y era cantante y también era actor, hacía de todo. Y en este año hizo una canción basada en la película Lo que el viento se llevó, se llamaba El viento se lo llevó, no tiene nada que ver, pero jugaba con el éxito que estaba teniendo esa película, que estaba situada en la Guerra de Secesión Americana del siglo XIX. Nuestro siguiente invitado, digamos, en este repaso es García Guirao. Firmaba así, García Guirao. Es muy raro que un artista funcione con sus apellidos y encima sin nombre. Yo te puedo decir Augusto Algueró. Bueno, tiene el apellido, pero tiene el nombre. Miguel Bosé tiene nombre y apellido. Pero es que García Guirao encima no era su apellido. Yo nunca he entendido, y hemos sacado un disco de él, por qué utilizó lo de García Guirao. Él se llamaba de verdad Juan García Pérez. Y entonces decidió que su nombre artístico era García Guirao. Hizo quizás mejor carrera en Argentina que en España. Pero en España dejó, por ejemplo, en esta portada se ve Tarde de otoño en Platerías, que es tan gran canción que años después el grupo El Consorcio hizo una versión, y el Dime que me quieres y el Promesa de amor. Y pasamos a Inesita Pena. Yo siempre tuve dudas, porque yo había leído la historia de Inesita Pena en libros extranjeros y creía que era Peña, que suena más normal, pero que allí no tienen la ñ. Pero luego he visto carteles y he visto portadas de discos, se llamaba Inesita Pena. Había nacido en Buenos Aires y aunque cantaba todo tipo de cosas, fundamentalmente era una cantante también de tangos. Y se instaló en España, también era actriz, trabajó en muchas de estas cosas, y hay que recordar una canción que lanzó ese año, que iba a tener mucho éxito, no lo tuvo por culpa de la censura, porque se llamaba Mil novios, y a los censores de entonces, recuerdo que hacía 2 años solo que había acabado la guerra, que estaban manejados por unos políticos muy de derecha y por la Iglesia Católica, que era la que mandaba la censura, y le prohibieron entonces radiar y cantar ese Tengo mil novios, porque les parecía que era provocativo que una mujer pudiera presumir de eso. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada le puse de ejemplo a Honorina Cano? Honorina Rina, el final Honorina, con el nombre de Rina Celi, seguía siendo la cantante más hot de España. Y da gusto escucharla ahora porque realmente tenía una capacidad de comunicación, de hacer swing caliente, swing hot, que funciona. Ahí lo pone, la primera vocalista hot de España. No es un invento como ven mío. No he descubierto casi nada en esta vida y le voy a recordar que ese año hizo 2 éxitos, Fuiste tú y Eternamente. Y le voy a hablar también de las orquestas de la época. Ya presenté algunas la semana pasada, pero ahora me toca hablar de una que tiene una cosa curiosa. Se llama la Orquesta Bizarros. Son esos señores de ahí. Y la dirigía Augusto Algueró. Y todo el mundo dice, Augusto Algueró, ¿es tan mayor Augusto Algueró? Ahora hay un Augusto Algueró, que además creo que es el director editorial de Telecinco, de su cadena, que es el hijo de Augusto Algueró, al que todos conocemos, y Carmen Sevilla, que se llama Augusto Algueró III. El Augusto Algueró que se casó con Carmen Sevilla era Augusto Algueró II. El Augusto Algueró I fue un gran autor, director de orquesta y pianista de esos años 30 y 40. Escribió montones de canciones y era el director, el abuelo del actual
y el padre y el suegro, digamos, de Carmen Sevilla era el director de la orquesta Bizarros, de la que acabamos de hablar, cuyo mayor éxito entonces fue una versión, digamos, en música ligera del Claro de Luna. Y otra de las grandes orquestas de la época, ven ustedes que la firma, si han conseguido leerlo, el propio libro, fue la Gran Orquesta Gran Casino. La Orquesta Gran Casino tuvo un cantante que luego se hizo muy importante y por lo tanto en esta historia, en estos 80 años que vamos a ver, lo van a ver ustedes, lo van a ver repetido en muchas ocasiones, porque el cantante era nada más y nada menos que un mallorquín llamado Bonet de San Pedro, que luego sería famoso con el Rascayú y con el Bajo el Cielo de Palma. Era un guitarrista muy bueno de jazz, tocaba en la orquesta y cantaba de cuando en cuando. E hizo dos canciones curiosas, dos traducciones en ese año. Yo siempre me centro en el año. Una se llamaba Cuando las golondrinas. En realidad es una canción norteamericana que en completo se llama Cuando las golondrinas vuelvan a Capistrano. ¿Qué es Capistrano? Capistrano, bueno, ahí viene en el disco. Capistrano es una de las misiones fundadas por Fray Junípero Sierra en California, que se pueden seguir bajando desde Los Ángeles hacia el sur. Hay una cadena de magníficas iglesias muy bien conservadas. Una de ellas es Capistrano y es un tema muy romántico. Y la otra es más curiosa porque es una canción que viene de una provincia portuguesa que se llama Detrás de los Montes, Trás-os-Montes. Creo que en Madrid hay un restaurante que se llama así. Y ese Trás-os-Montes tenía una canción que se bailaba allí que era típico folclore y sin embargo llenó la sala de fiesta, era el tiroliro. Es decir, seguro que muchos de ellos, arriba con el tiroliro, lirolí, abajo con el tiroliro largo. Bueno, pues esa canción era de la Orquesta Gran Casino y tenía en sus filas a Bonet de San Pedro. Y voy a cerrar con la Orquesta Plantación, adaptación del Plantation norteamericano. Siguen viendo ustedes que había muchísima gente que empezó a traer otra música sudamericana que eran ya sambas, que eran bayones, que eran mambos. Posteriormente, en este caso, su gran éxito de esta época, de este año 41, fue Frenesí, que es un cha-cha-cha, y la trompeta de juguete. Fueron sus dos grandes éxitos. Y con esto cierro, hago un pequeño resumen de 1 minuto, porque debe ser más o menos lo que me queda, 1 minuto, 1 minuto y medio, ya me están señalando, contando un poco lo que hemos visto. Hemos visto que seguimos teniendo en los años 40, 41 y seguiremos algún tiempo bajo el dominio fundamental de la copla, con alguna incursión en películas, casi todas también metiendo coplas si se podía, porque vendía mucho, y con unos avanzados que hacían música norteamericana, que hacían música al estilo de las bandas de jazz, con cierto éxito entre la gente más avanzada, pero nada en lo que era programación de radios, y no digo de televisión, porque a la televisión le quedaban todavía 15 años para instalarse en España. No se pierdan el próximo capítulo. El próximo capítulo será el año 1942, o dicho de otra forma, más de lo mismo.